Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece tanto hacer en CNN Chile semana a semana. Hoy vamos a hablar de algo clave, de la educación superior y cómo incluir con métodos distintos de admisión, pero también de retención, porque no se trata solo de entrar a las carreras, sino que los estudiantes en situación de discapacidad permanezcan ahí, haciéndoles no un favor, sino que no violando un derecho humano básico, como el derecho a la educación. Y para eso tenemos un tremendo panel. Comenzamos entonces a presentarlo. Stephanie Leiva, bienvenida Stephanie, gracias por acompañarnos. Stephanie es alumna de Psicología de la Universidad Católica, tiene 21 años y un 70% de discapacidad visual, o sea, tiene baja visión y conoció PIA-NUC. Ya les vamos a contar qué es PIA-NUC, en qué circunstancias lo conoció además y cómo va entonces en este proceso de estudiar psicología. Muchas gracias por estar con nosotros, Stephanie. Gracias a ustedes. Catalina García, directora de Inclusión UC, muchas gracias por estar con nosotros, Catalina. Gracias a ustedes. La Universidad Católica tiene más de un sistema de inclusión, lo vamos a contar y vamos a conversar aquí a lo largo del programa, así que muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida también a María José Bunster. María José, gracias por acompañarnos. María José es especialista del área de apoyo y bienestar estudiantil del DUOC, donde cuentan también con un programa virtual y presencial de lenguas de señas, entre otras formas de incluir a personas en situación de discapacidad. Así que muy bienvenida también. Gracias. Y finalmente, pero no por eso menos importante, Camila Becerra. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, bienvenida. Muy contenta que nos acompañes. Ella es alumna de fisioterapia del DUOC, estudia técnico superior en fisioterapia deportiva. Pasó usted a segundo año. Sí. ¿Con todo aprobado o no? Todo aprobado. Muy bien. Tiene discapacidad visual producto de un glaucoma bilateral congénito. Así es. Y le vamos a ir preguntando. De hecho, quiero comenzar contigo, que me cuentes cómo fue el proceso de pérdida de la visión a raíz de este glaucoma bilateral congénito. ¿Nos cuentas un poquito? Porque aquí tratamos también de que la gente aprenda de qué se tratan los distintos tipos de discapacidades. En tu caso, ¿qué es este famoso glaucoma bilateral congénito? Bueno, como dice el nombre, el glaucoma es una enfermedad donde se daña el nervio óptico. En realidad se daña la conexión cerebral junto con el ojo, donde no recibe señal ni visual, o sea, me refiero a que no recibe la señal para poder visualizar, ni tampoco ningún rayo de luz. Producto de este daño que se produce por aumento de presión. Y bilateral congénito tiene que ver con que se produjo en ambos ojos en el proceso de nacimiento o crecimiento. Esto fue un proceso y, Sí. y ¿desde en qué edad empezó a manifestarse y cuándo quedaste realmente sin visión? Bueno, en realidad fue bastante paulatino. Yo al principio, a los 6 años, perdí la visión A los 6 años. de golpe, ¿Ya? pero después me realizaron varias cirugías para poder reconstruir el ojo, ambos, por este daño que se produjo, y volví a ver, gracias a Dios volví a ver. Espérate, una pregunta, Camila. ¿Tú te acuerdas de cuando veías a los 6 años? ¿Te acuerdas de esa época? Yo sí, recuerdo varias cosas de aquella época de cuando tenía 6 años, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que yo no conozco. Por ejemplo, bueno, mi hermana nació cuando yo tenía 6 años y me estaban operando, entonces yo a ella no la conozco. Son cosas que yo me he perdido durante mi vida y que me ha costado un poco superar y guiar durante la vida. Por ejemplo, el proceso de crecimiento, de maduración que tuvieron mis padres. La nueva generación que ha llegado durante mi familia, tampoco las conozco. Recuerdo súper poco, por ejemplo, del rostro de mis abuelos que fallecieron. Entonces son cosas que a mí me ha costado mucho superar. ¿Y después te operan, tú logras recuperar la visión y cuándo la vuelves a perder? La vuelvo a perder alrededor de los 14 años. Y ahí Pero tienes plena siempre- conciencia cómo fue ese proceso. Sí, sí, fue bastante complicada porque en general fui perdiendo primero lo que se trata de la luz,
colores, veía un poco ya de formas y fui perdiendo eso. Y hasta ahora que veo solamente si hay luz del sol con el ojo derecho, que tengo un 1% y en el ojo izquierdo veo absolutamente nada, o sea, negro. Perfecto. Le vamos a preguntar a Stephanie también. Stephanie, en tu caso tú tienes un 70% de discapacidad visual, una baja visión. Cuéntanos a qué se debe, cómo fue ese proceso también. La verdad, nadie sabe por qué yo tengo discapacidad visual. ¿Ya? Ningún doctor. Yo nací con discapacidad visual y a los 3 meses tenía los ojos calipso y era porque como no veía se aclaraba más el ojo. A los 3 meses vieron que yo echaba los ojos para atrás, como se dice vulgarmente. Entonces trataron de ver qué era eso. Y le dijeron a mi mamá que tenía el nervio óptico pálido, o sea que no veía nada, pero en verdad yo sí veía. Y a los 2 años le dijeron que yo veía luz. Y ahí me empezaron a hacer un proceso como de ponerme parches y lentes muy grandes, con mucho aumento, porque tengo hipermetropía, nistagmo, que son como los conocidos, el otro que se llama como touch, que es que no se sabe lo que es y puede haber sido en gestación. Y tengo, o sea, el ojo tiene 62 millones de conos y bastones, que son las células, y a mí me faltan esas células. Entonces, tengo como la mácula, no se formó completamente. Okay. Y los pigmentos de la y tengo pigmentos en la retina. Entonces a mí me entra la luz de lleno, como muy fuerte. Y todo esto fue entre que comenzó una forma de niña, pero ¿en qué minuto como que se estabiliza en un 70% de discapacidad? Siempre estuvo así. Siempre ha sido igual. Que han dicho cosas diferentes, eso es. Pero yo siempre siempre he visto igual. Las explicaciones. ¿Y cómo has vivido tú con eso, Stephanie? Es que mi mamá y mi hermano trataron de que yo fuera lo más independiente posible. Entonces me pusieron al tiro en colegio integrado. Pero... ¿Y eso ayudó? Sí, pero en esa época los colegios no estaban... no se conocía el concepto de integración. No digamos que ahora está masivo, pero es mejor que antes, ¿verdad? Es distinto. Entonces... no me aceptaban como los profesores principalmente. ¿En serio? Sí, entonces por eso... ¿Y qué te decían? No, a mí derechamente nada. Pero, por ejemplo, en un colegio le dijeron como a mi mamá, estuvieron en una reunión como de 1 hora y le dijeron como, ¿sabe qué? Mejor sáquela porque no sirve para el colegio. Ay, qué bruto, perdón, el colegio no servía para ser colegio, no es que tú no servías para el colegio. Qué vergüenza. Sí, pero así pasaron varias cosas en los colegios, no sé, como yo tenía que andar detrás de los profesores como diciéndole, háganme las pruebas, por favor. Claro, tomen oral la prueba. O mándese, porque yo siempre he tenido educadoras diferenciales. Claro, mándese la educadora para que lo adapte. Para que lo adapte. O descríbame, por favor, lo que está haciendo en la pizarra. Siempre mis compañeros me han ayudado en ese sentido. Pero qué vergüenza que tus compañeros te ayudaran y no los profesores. En fin, no es que, pero bueno, en fin. Vamos a seguir preguntando también. Catalina, a ver, contemos un poco cómo es el sistema de inclusión en la Universidad Católica, porque hay una inclusión que tiene que ver con el tema social, hay una inclusión que tiene que ver con nivelar en el fondo a chicos que vienen y chicas que vienen de colegios no tan buenos, con no tan buena formación, pero está este otro sistema que es el PIANE y quiero que tú me cuentes por qué. ¿Por qué surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué surge? ¿Por qué esa inquietud? Surge un poco por lo mismo que comentabas recién, ¿no? Estas preguntas que uno se hace, ¿cómo es posible que te digan que no, o que sea que no sirves para el colegio, etcétera? Surge al reconocer que hay muchas personas en situaciones de discapacidad y que tienen derecho a participar del proceso, en este caso, educación superior, y que esa participación tenía barreras asociadas al acceso por una parte, pero como tú decías al inicio también a la permanencia, que cómo se hace este camino de aprendizaje.
porque en este caso tiene que ver con reconocer que esas barreras se producen en la interacción entre la característica de la persona y la característica del contexto. Entonces, es tan básico como decir si el acceso en este caso es vía PSU y la persona no puede en concreto leer esta PSU y responderla, tenemos cerrada la posibilidad de acceder. Pero una vez que eso se resuelve, también en el proceso de aprendizaje hay que hacer diferenciaciones, acomodaciones, ajustes, adaptaciones. Exacto, ajustes, adaptaciones, que en el fondo nivelar la cancha para que todos puedan rendir en igualdad de condiciones. Exacto, participar en condiciones de equidad. El programa Piane. Desde el 2006 surge el programa y surge desde una iniciativa de un grupo que empieza a trabajar en esto al alero de la Facultad de Psicología, más otras personas. Perfecto. Hay harto conocimiento y se entiende que para hacer este proceso también tenemos que dar soporte a los distintos actores, ¿no? O sea, también a los profesores y a las unidades académicas. Y te quiero preguntar lo mismo, María José. ¿Cómo surge el programa de inclusión en el DUOC? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Y a grandes rasgos de qué se trata? Bueno, en el DUOC estamos a punto de cumplir 50 años y el DUOC desde sus inicios siempre se propuso y se pensó como una institución inclusiva. Solo que esa es una palabra que obviamente es un proceso y el horizonte a medida que uno se va acercando siempre se va alejando también un poco. Yo te diría que los últimos 5 años empezó a visibilizarse que habían estudiantes con discapacidad estudiando en el DUOC, en distintas carreras, en distintas sedes y con distintos tipos de discapacidad, y empezaron a haber muchas iniciativas locales. Porque DUOC tiene 16 sedes, entonces también cada una, si bien hay cosas comunes y centrales, también cada una tiene su vida y lo operativo del día a día. Y sobre todo, yo creo que los docentes eran muy sensibles, o sea, cuando tú tienes un estudiante en tu sala de clase y te está costando que él logre los aprendizajes, que él tenga acceso a la información, uno no puede quedarse indiferente. Y ya desde este año se crea la unidad de apoyo, perdón, el año 2016, estamos justo en el cambio de año. El año 2016 se crea la unidad de apoyo y bienestar estudiantil, que es un servicio a los estudiantes que tomamos como con más seriedad y con más fuerza el tema de la inclusión, pero siempre de la mano con el área de docencia, de desarrollo académico, de infraestructura, de tecnología, o sea, esto no puede ser global. Claro, no puede ser solamente de un área en particular. Quiero que mostremos, empecemos, porque tenemos los 2 programas para mostrarles, tenemos testimonio además de nuestras invitadas para que nos cuenten. Un programa femenino, el de hoy día, más que bueno eso. Y quiero que veamos entonces, nuestra periodista Daniela Herrera estuvo reporteando de qué trata este programa de Piane en la Universidad Católica, que nos enorgullecemos además de presentar, porque siempre destacamos las cosas positivas también que hay y que de las cuales muchas veces no conocemos. Así es que veamos de qué trata este programa Piane en la nota de nuestra periodista Daniela Herrera. Yo conocí Piane cuando iba en el colegio, en el Liceo de Las Tarrias, en la educación media, y lo conocí gracias a que una de mis profesoras del programa de inclusión escolar había trabajado previamente en Piane, por lo tanto ella comenzó a contarme acerca de la inclusión en la Universidad Católica y muchas veces hay problemas para acceder a la información, sobre todo en cuanto a libros que no están adaptados, y en ese sentido el primer año igual fue difícil, sobre todo teniendo en cuenta que cuando uno ingresa a la universidad cambia el sistema en cuanto a la inclusión. El programa de inclusión escolar está siempre pendiente de los alumnos, en cambio un programa de inclusión universitaria es absolutamente distinto en cuanto a que no está pendiente del alumno, sino que el alumno debe estar pendiente del mismo. Yo ingresé por el sistema de admisión especial de la Universidad Católica, que las pruebas escritas las debo rendir en un computador, y otra adecuación que a veces a algunos profesores les cuesta es el verbalizar todas las cosas que se vayan escribiendo, por ejemplo, en pizarra. Nos explican bien de qué se trata cada una de las discapacidades. Yo tenía que explicar cada cosa que iba dibujando. De a poco uno se va acostumbrando, pero es algo que es un desafío para el que está enseñando. Bueno, yo tengo una patología de nacimiento que se llama mielomeningocele. Por esa razón es que me tengo que movilizar desde que nací en silla de ruedas.
Muy pocas universidades tienen como la Católica programas de inclusión que entrega como todas las adecuaciones necesarias para que un alumno con ciertas dificultades para movilizarse pueda desenvolverse en un contexto universitario de igual forma que cualquier otra persona. No, yo por lo general soy bastante independiente, pero no sé, por ejemplo a nivel de infraestructura, claramente para ir a segundos pisos y esas cosas por escalera no puedo ir. Entonces eso yo creo que es algo básico. También un baño con las adecuaciones necesarias, que esté idealmente en primer piso. Sí, sinceramente yo tenía harto miedo, porque yo me basaba en experiencias que conozco de otras personas que andan en sillas. Es muy difícil como para una persona con movilidad reducida desenvolverse en un entorno social, escolar, universitario y laboral, en Chile sobre todo. Va a ser más común en el futuro tener que compartir con gente con todo tipo de necesidades especiales. Yo diría no solamente las necesidades físicas, sino que pronto tal vez vamos a tener personas que van a tener otro tipo de necesidades tal vez, o tal vez dificultades cognitivas. Dado que estas personas van a estar compartiendo con nosotros en ambientes de trabajo, el que se parta en la universidad teniendo un ambiente en donde se integra a estas personas, me parece que es lo que se debe hacer. Catalina, veíamos entonces parte del programa Piane. Entiendo que está enfocado en general a temas que tengan que ver con dificultad motora, con dificultad física más bien, más que con dificultad cognitiva, ¿no? Sí, esta discapacidad sensoriales, auditiva y visual y motora, sí. O sea, todavía hay un desafío pendiente para Hay varios desafíos pendientes. Para las necesidades educativas especiales para personas con situación de discapacidad cognitiva. Pero vamos a lo bueno, vamos a lo que hay ahora. ¿Qué adaptaciones hacen? Danos ejemplos concretos para que la gente en su casa sepa. Ya vimos algunas, pero que profundices en el fondo qué porcentaje de alumnos tienen o qué número de alumnos han podido acoger a través de este programa, cómo se contacta la gente. No sé si hay un estudiante que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando. ¿Cómo puede hacerlo? El programa Piane apoya dos etapas. Una es la admisión especial, efectivamente, para poder hacer adaptaciones a los procesos de evaluación. Y una vez que los alumnos ingresan a la universidad, que puede ser también por la vía regular, cualquier estudiante, sea por vía de admisión especial o regular, que tenga alguna de estas discapacidades y requiera el apoyo, puede contactarse con Piane, y entonces Piane hace todos los procesos de poder conocer su situación, cuáles son sus requerimientos. Pero que ir directo a Piane en la Católica, sí, y uno lo encuentra en la página web, ¿es fácil? Está en la página web, perfecto. Y también físicamente está la oficina central en el campus San Joaquín. Para admisión o una vez que uno ha entrado, igual puede contactarse con... Admisión especial también lo pueden encontrar en la web. Perfecto. Y eso lo lleva el equipo de admisión especial de la universidad que trabaja junto con Piane en esto. Perfecto. Una vez que el alumno participa de Piane, hay una evaluación, se conoce su situación y se hace un trabajo bien individual en ese sentido. Se trata de distinguir qué tipo de acomodaciones o adaptaciones va a requerir ese estudiante en particular en función de los cursos que también va enfrentando. Entonces, hay un trabajo que hace Piane más bien institucional, de poder mirar lo que tú decías de la infraestructura, ¿no? Donde tenemos que hacer ajustes, cambios, modificaciones, y que por supuesto todo lo que se haga en adelante siempre sea con criterios de accesibilidad. Sí, claro. Y por otra parte, adaptaciones asociadas al proceso de aprendizaje, que pueden ser transcribir audios. La biblioteca cada vez tiene más material accesible, auditivo, y se transcriben, se ponen en PDF. ¿Tienen estimaciones, por ejemplo, en la universidad? ¿Qué porcentaje de los alumnos que hay en la Universidad Católica tienen algún tipo de discapacidad? Lo que tenemos más bien es aquellos que recurren a Piane, porque... ¿De cuánto estamos hablando? Alrededor de 50 alumnos eran atendidos hasta el año pasado. Vamos a ver la situación del año que viene. ¿De cuántos tiene la universidad? Hoy ingresan cerca de 5.000, sumando posgrado. La verdad es que ahí ya se me confunden los números. Son miles. Son miles, sí. Y cerca de 50 el año pasado han atendido. No es la totalidad de alumnos que tienen discapacidad. Entran 5.000, tú me dices. Sí, el año pasado entran alrededor de 5.000. Perfecto. O sea, y en total tienen 50 todavía. O sea, es un avance súper importante, pero todavía es algo incipiente. Sí. Y la mayoría de las universidades no tienen nada, no existen estos programas, por eso los destacamos. Las adaptaciones son en distintos niveles, infraestructura,
Cultura Perfecto. general, biblioteca, se capacitaron los equipos de biblioteca en lengua de señas, por ejemplo, para que los estudiantes pudieran acceder a las cosas, y con cada profesor se va trabajando también. Stephanie, tú supiste en el colegio de Piane, estabas pensando estudiar psicología, te daba susto, puedo, no puedo. ¿En qué estabas pensando cuando conoces Piane, además? Yo estudié en un liceo técnico, entonces mientras estaba en mi formación técnica de administración, estuve en un programa en la Chile. Y mi profesora de integración, que se llamaba en esa época de Proyecto Pie, de mi colegio, ella trabajó un tiempo en Piane. Entonces ella me contó en tercero medio de qué trataba de Piane. Y ahí empecé a averiguar cómo era Piane. Y en paralelo yo estaba buscando universidades que también tuvieran inclusión, y a la vez iba al DEMRE a molestar para No, la pues, usted PSU. no iba a molestar, señorita Stephanie, usted iba a exigir su derecho. ¿Te das cuenta que uno lo tiene metido tan en el chip que cuando uno va a reclamar por un derecho, uno mismo, tú misma dice, iba a molestar? Sí, no, yo creo que me conocieron bien en el DEMRE, por eso Muy quería- Excelente. Fui para Oye, poder dar la PSU. ¿y cómo fue el proceso de dar la PSU? Oh, fue caótico, porque yo di las 3 pruebas, lenguaje, matemática e historia. ¿Y las diste con braille, oral? No, ¿Cómo lo hiciste? oral. ¿Ya? Era en macrotipo con un texto como ¿Enorme? enorme, muy grande, con un grosor gigante. Una Y- sábana, sí, me Sí, ¿Ya? y con 2 profesores. Eran profesoras del colegio. Y la de matemática la di con mi profesor de matemática. Ujú. Y fueron 4 horas y tanto, porque dan un porcentaje de, por ejemplo, son 40 minutos más de lo que es normal de lo que dan normalmente la PSU. ¿Ya? Y se da oral. Comprenderán que la de lenguaje, darla oral, es caótico. Y la de matemática yo estuve con la regleta y ahí haciendo los ejercicios en braille mientras me lo iban dictando. Ujú. Le voy a preguntar a la Camila ahora. Me cambio para la Camila. Camila, ¿cómo fue el proceso de entrar a Duoc? ¿Por qué eliges esta carrera y no otra? ¿Y cómo te enteras de que tiene un sistema especial? Bueno, en realidad yo me enteré después que salí de la universidad, porque yo tengo otra carrera aparte. ¿Ya? ¿Qué más estudiaste? Estudié educación diferencial Perfecto. en la UMCE. ¿Ya? Después que salí de la UMCE, porque no terminé mi carrera por a veces motivos de manera familiar, tuvimos varias dificultades, no terminé mi carrera, pero sí tenía ganas de estudiar y no quedarme en la casa. Ese era el tema. Ya hice fisioterapia en Duoc. ¿Por qué? ¿Alguien te dijo que había un sistema Sí. especial? Ajá. Sí, en realidad fue, al principio fue mi papá quien me dijo, mira, esta Duoc tiene un sistema de admisión especial, intenta averiguar algo. Yo fui personalmente a Duoc UC de Puente Alto y me recibió el jefe de carrera. ¿Ya? Estuvimos 1 hora y media más o menos hablando y me fue explicando paso a paso todo lo que tenía Duoc ¿Ya? para ofrecerme y cómo yo también podría ayudar a Duoc para mejorar el sistema de inclusión. Ah, bueno, eso me gustó. También te preguntaron tu punto de vista. Sí, de hecho fue algo realmente increíble porque nunca me imaginé que Duoc me iba a recibir con los brazos abiertos, con tan pocos recursos que tenía en ese instante para poderme recibir. El mismo jefe de carrera me explicó de que soy la primera persona ciega en entrar a fisioterapia. Entonces fue realmente increíble tener la experiencia de ingresar a Duoc, de que los mismos profesores al momento de ingresar, o sea, me vieran, me dijeran, mira, esperemos un poquito, cuando salgan todos te quedas y hablamos. Y ellos mismos se acercaban a mí. Bacán. Entonces Pero fue... qué impresionante lo que tú cuentas, porque María José dice, claro, la Camila dice, qué increíble, y nos emocionamos, o sea, no sé, yo me emociono cuando veo como lo que provocó en ella,
lo que debiera ser la acogida normal en cualquier centro de estudios que se preste, que diga que se precie, digo, más que se preste, que se precie de un centro de estudios, pero ustedes tienen una tecnología especial, si no me equivoco se llama Visor, que permite acceder justamente a los conocimientos y a un intérprete de manera remota. Cuéntanos un poquito cómo es ese sistema, porque se han enfocado también un poco en eso. Bueno, el proceso de admisión en Duoc es diferente a las universidades. Claro. En el fondo, nuestro proceso de matrícula se inicia en noviembre y dura hasta mediados de marzo. Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos, por un lado, primero postulan por la página web. De hecho, todavía están abiertas las postulaciones si es que quedan vacantes en algunas carreras. Y después el alumno tiene que ir a matricularse, ¿ya? De ahí lo que hemos tratado de hacer, tanto con información en la página web como también en los puntos de matrícula, es que el alumno que está en situación de discapacidad pueda ver esto no como algo amenazante, sino que él en realidad pueda contar su situación, pero con el fin de poder acompañarlo y apoyarlo desde el ingreso y después en adelante en la permanencia. Y este sistema que se llama Visor, ¿de qué trata? Y este otro que se llama Transvoz también, que ustedes ocupan. Visor específicamente es un servicio si llega una persona sorda que se comunique en lengua de señas al punto de matrícula. Porque ahí lo que tradicionalmente pasa es que la persona llega acompañada de papá, mamá, hermano o alguien que le haga de intérprete. Pero quisimos implementar este sistema en que a través de un computador, en el fondo uno hace como una llamada telefónica y aparece un intérprete de lengua de señas en pantalla. En el fondo el alumno puede ser desde el inicio el protagonista de este proceso. Autónomo. Qué bonito, en el fondo porque que él haga las preguntas, que él sea el primero que va recibiendo toda la información. No es un niño al que en el fondo no se le pregunta a él, sino que al que viene con él. Sí, eso, claro, y también obviamente es difícil capacitar a todos los equipos en un buen nivel de manejo de lengua de señas, entonces durante el proceso de admisión esto sirve bastante. ¿Y qué es el Transvoz? Después el alumno ingresa, esto estamos hablando de discapacidad auditiva, ya sea una sordera total o parcial, y el alumno, bueno, el piso mínimo, porque hay muchas otras necesidades, pero es poder tener acceso a la información y a los contenidos de la clase. Entonces, dependiendo de las características de la persona, porque dependiendo de su historia educativa, también de su historia familiar, puede o no comunicarse en lengua de señas. Entonces ahí hay que ver si lo más pertinente es que asista a clases con un intérprete o bien con un sistema que se llama Transvoz, que es de transcripción de voz a texto, ¿ya? En el fondo esto lo ofrece una empresa que se llama Redapis y el alumno le pasa al profesor un micrófono. También ahí es muy importante que el profesor hable de manera modulada, a un ritmo normal, porque uno de repente vuela, y esa señal auditiva llega a través de internet a la empresa, donde hay un digitador que va transcribiendo. Entonces el alumno, hay otras modalidades para hacer esto, uno también lo puede grabar y llevárselo a su casa, pero esto permite ir en tiempo real, el alumno realmente va entendiendo y va leyendo lo que aparece en la pantalla, y puede hacer una pregunta, por ejemplo, o puede escribir una pregunta, o sea, permite bastante interacción en la sala de clase. Muy bien, vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a seguir conversando sobre esto, pero también sobre cuáles son las dificultades, qué falta, qué se le puede aconsejar además a otras universidades para que comiencen, o otros centros de formación técnica, o institutos profesionales, para que cada vez más comiencen a ampliarse los espacios para que todas y todos estén en todos los lugares. Por ejemplo, en una sala de clase. Hacemos una pausa y volvemos en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de sistemas especiales de admisión, pero también de mantención en las carreras de la educación superior, sean universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales. Y hoy tenemos dos instituciones, y nosotros siempre, cuando hay cosas positivas, por supuesto, bueno, cuando hay cosas negativas también, decimos los nombres de la institución, en este caso la Universidad Católica y el Duoc, tienen sistemas que van avanzando, ellos saben que van de a poco, saben que hay una deuda enorme, pero tienen el espíritu y las ganas. Y por eso quiero que ya que revisamos qué es el TIANE en la Universidad Católica, quiero que revisemos un video, que es una nota que realizó nuestra periodista Nicole Gaise, sobre el Duoc UC. Veamos.
Hoy en día tenemos aproximadamente 200 estudiantes con discapacidad. Tenemos estudiantes con discapacidad auditiva, tenemos algunos estudiantes con discapacidad visual, estudiantes con discapacidad física o motora y también estudiantes con discapacidad psíquica. Pude ver, pero hasta alrededor de los 6 años. Ya después fui perdiendo la visión, como te dije, de manera paulatina. Han hecho adaptaciones, por ejemplo, con las pruebas. Hay pruebas que me las realizo de manera digital a través de un computador. O sea, me han permitido, por ejemplo, tener los huesos del cuerpo y aprendérmelos de memoria a través del tacto. Han tenido que modificar sus propias metodologías para poder enseñarme. Y eso realmente es impagable. Las necesidades dependen del estudiante, ya eso es lo primero. Lo que se viene trabajando hace más tiempo es que los estudiantes con discapacidad auditiva puedan contar con el acceso a la información y a la comunicación, ¿ya? Tenemos estudiantes, algunos que necesitan intérprete de lengua de señas y otros estudiantes que necesitan un sistema de transcripción de voz a texto en tiempo real, que se llama Transvoz, ¿ya? Yo estudio en Duoc UC y que estoy estudiando yo analista programador. Y este año es mi segundo año. Bueno, mi discapacidad, yo soy una persona sorda, yo nací así. Cuando yo terminé cuarto medio, un poquito antes de terminar cuarto medio, yo pensaba, a ver, en la universidad, no sé, me va a costar porque soy sordo, no hay lengua de señas, no hay intérprete, pero yo siempre, sí o sí, yo dije voy a entrar a la estudiar. Principalmente comenzamos apoyando a alumnos sordos, ya con el sistema Transvoz. Bueno, después empezamos a apoyar también alumnos con discapacidad física, en donde ellos tampoco podían tomar apuntes, ¿cierto?, por los movimientos involuntarios que tenían ellos o otro tipo de discapacidad. También comenzamos con el apoyo con intérprete de lengua de señas desde la clase, de manera presencial o a través de Visor, que es una plataforma como de interpretación, pero a través de cámara virtual. Llegamos nosotros junto con el alumno y nos sentamos donde el alumno se sienta más cómodo. En ninguna instancia dejarlo solo y interpretamos todo, desde los chistes, desde los garabatos, desde las tallas de los compañeros, en los trabajos en grupo, en las disertaciones. Yo veo que falta mucho el tema de las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Ojalá hubiera mucho más intérpretes en lengua de señas en las universidades, o también, no sé, apoyos para sordos ciegos también, por ejemplo. Falta mucho por hacer, mucho por temas de inclusión. No tener que estar arañando, pidiendo ayuda para poder ser alguien. Qué buena frase, te vamos a postular de candidata además a Catalina. No tener que andar arañando, pidiendo ayuda para ser alguien. ¿Cómo te has sentido tú estudiando? Bueno... Camila, perdón. Ay, tranquila. Ya, perdón. Y me decís buena onda, ni me corrige. Muy bien. Ya. Tranquila. Me ha ¿Pero cómo pasado ha sido? varias veces. ¿Cómo ha sido? Bueno, he tenido diferentes procesos educativos desde la básica hasta llegar ahora a Duoc UC. Y la verdad es que me ha gustado mucho cómo Duoc me ha integrado y cómo me ha recibido, sobre todo desde los jefes de carrera, desde la gerencia, que me han recibido súper bien. De hecho, nos encontramos en los pasillos, nos abrazamos, hablamos de repente. Oye, ahora espérate un poco, y una parte más polémica, la exigencia me imagino que es la misma, ¿no? Hay así como favoritismo, buena onda, te la voy a hacer más fácil. La exigencia es exactamente la misma. De hecho, yo pido mucha más exigencia que el resto de mis compañeros. A ver, ¿cómo así? Hay veces en que me ha pasado de que hay profesores que no me quieren tomar la prueba porque tiene gráfico o tiene algún dibujo y no me quieren tomar la prueba por eso. Y yo le digo, no. Ahí te van a probar así sin prueba y tú dices, no, pues. Claro, yo le digo, no, ¿por qué? Soy igual que el resto de mis compañeros. Soy exactamente igual que el resto. Yo quiero que me hagan la prueba, aunque sea que usted me la lea. Bien. Yo voy a hacer mi prueba como sea.
Y esta experiencia positiva que tú has tenido ahora, ¿cómo la contrastas con el colegio, con etapas anteriores? Bueno, como comentaba, he tenido varios procesos, o sea, en la enseñanza básica y media sufrí bullying, terrible episodio en mi vida, donde siempre estuvo la familia apoyando, sobre todo mi madre y mi hermana, que jamás se alejaron de mí, igual que el resto de la familia en general, pero sí tuve muchas dificultades. Por ejemplo, en básica no podía hacer las pruebas o me dejaban adelante y nadie me explicaba, entonces me quedaba sin la materia. Tenía que yo estar rogando y estar hablando con cada uno de los profesores para saber qué es lo que pasó durante el día. Después ya en media fue un poco más amigable, ya mis compañeros me empezaron a ayudar. Igual tuve problemas con muchos profesores porque no podía hacer las mismas cosas o trataban de limitarme y yo les pedía los cuadernos a mis compañeros, a veces me iba a la casa de una amiga y ella me pasaba su cuaderno, yo lo fotocopiaba y después con mi mamá o con alguien de la familia los traspasábamos a braille o ella me lo escribía y me lo iba grabando en una grabadora. Pero son procesos que cuestan y yo de verdad que me saco el sombrero porque muchas veces, y ahí lo hice una futura psicóloga, por lo que se le quiero preguntar a Stephanie, obviamente que esto te va... Me imagino que es parte también de lo que va haciendo que muchos deserten en el camino cuando hay tanta dificultad. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo te has sentido tú estudiando? Y cómo ves el tema para otras personas en situación de discapacidad, porque tú estás en un programa de integración, tuviste un acceso a lo que debieran tener todos derecho, un acceso, porque esto no es un favor, esto no es que estén haciendo un favor, las universidades ni el instituto están evitando violar un derecho humano básico, pero de igual manera no es común. Entonces quiero saber cómo ves tú el tema de la discriminación en la educación para las otras personas en situación de discapacidad que no han tenido el acto de justicia al que tú has tenido acceso, que es emparejar la cancha. Sí. Mira, yo igual estaba como tengo diferentes visiones porque estaba en 8 colegios y... ¿Cuántos? 8. 8. Y es por lo mismo que hablaba Camila, de que los profesores, bueno, en mi caso por lo menos los profesores no tenían no sé si la educación o las ganas como para poder enseñarme enseñarme como a los demás, en verdad, o hacerme una prueba como a los demás. ¿Y te ibas yendo a cada colegio porque no te aceptaban? Sí, como me cambiaba buscando mejores cosas y todo. Pero en cada colegio igual he rescatado a algunos profesores y todo. Y yo tenía que andar detrás de los profesores como, oiga, tienen que pasarle la prueba a la educadora, hágame esto, hágame esto otro. ¿Y cómo ves tú la situación de los niños y de los jóvenes en situación de discapacidad respecto a la educación? Bueno, al principio las personas que tenían discapacidad visual, por lo que yo sé, por lo que me di cuenta en algunos colegios especiales principalmente, lo escondían, como que si fueran, no sé, algo malo. Y bueno, yo igual tomé un curso en la Universidad de Diversidad e Inclusión y leí algunos textos que hablaban de lo mismo en relación a las personas con discapacidad, que por lo general o lo ocultaban, o no sé, en Grecia que los tiraban de algunos barrancos. Entonces como que siempre se ha ocultado mucho el tema de la discapacidad o ha sido un tema tabú, por decirlo así. Entonces era impensable que alguna persona con discapacidad pudiera acceder a la educación. Y a mí me gusta mucho ahora porque por todos lados se ve gente que tiene algún tipo de discapacidad y se ve acá, o sea, se está haciendo cosas, está estudiando, no sé, por ejemplo nosotros estamos haciendo acceso a los centros, a los espacios culturales con una asociación en la que estoy que se llama Asociación CREA. Entonces
siempre Se van botando a poquito las barreras que la sociedad construía para las personas que teníamos discapacidad. Sí, pues sí, ese es el punto. El punto es que nadie en silla de ruedas, por ejemplo, tiene discapacidad hasta que en vez de una rampa hay una escalera. Y por eso quería preguntar también, en la Universidad Católica, Catalina, cuando se va desarrollando este proceso también, ¿qué reflexiones hacen ustedes respecto de las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, que son las más marginadas de la educación y más aún de la educación superior? ¿Cómo ven eso también ustedes? Gente con autismo, con síndrome de Down, que pueden estudiar, pero que hoy en día todavía en Chile lo están haciendo muy pocas ocasiones. O sea, es una reflexión en curso, sin duda, porque el programa surge en un momento en que la primera reflexión que tuvimos no estaba, digamos. Entonces, con los años se ha ido viendo que va más allá de una discapacidad específica la mirada de inclusión. Tiene que ver con mirar que somos diversos en todo sentido y cómo eso genera barreras cuando miramos el mundo desde una sola perspectiva. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, hoy día el programa Piane igual está empezando a apoyar a los mismos profesores que vienen y dicen, tengo un alumno con estas otras características, por ejemplo, psíquicas o Asperger, etcétera, que dicen, no sé cómo abordarlo. Y está empezando a hacer algo que Piane está hoy día abordando de forma mucho más estructurada y formal, que antes no era una necesidad. ¿Ustedes trabajaban solo con los alumnos? No, siempre se ha trabajado con alumnos y profesores. Pero hay de otras discapacidades en el fondo exacto, están llegando. Empiezan a aparecer otras discapacidades o descripciones de estudiantes que no habían sido comunes para los profesores en algún momento y que dicen, ¿cómo hago en esta ocasión? Y entonces se va entregando. Piane siempre lo que busca es trabajar con el estudiante, pero también con el profesor y movilizar la cultura, si eso es lo que hay de fondo también. Interesante lo que dice la Catalina. Pregunta María José, ¿hay que trabajar también con los alumnos? ¿Cómo se hace esto en el fondo? Una cosa es cómo se hace ahora, pero ¿cómo piensan que debiera hacerse? O sea, ¿lo están trabajando con los profes nomás? ¿Con el alumno que está en una situación de discapacidad? ¿O están capacitando también a todo el curso? ¿Cómo creen que hay que hacerlo además a futuro? Me tomo de tu pregunta anterior, como yo creo que el tema de la inclusión es una reflexión permanente. Uno pocas veces llega a decir como, oye, lo estamos haciendo fantástico, aquí nos quedamos, sino que al revés, uno hace muchas mejoras sobre lo que ya ha hecho. Te diría que nosotros en particular estamos trabajando bastante más desde los estudiantes, en principio, y eso ha sido una reflexión importante el último año, de decir, bueno, esto no es una frase mía, sino nada para nosotros sin nosotros, ¿cierto? Sí, o nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, hay que preguntarle a las personas qué es lo que necesitan. Y sobre todo, nosotros pertenecemos al área estudiantil, poder fomentar la participación. Yo me enorgullezco, por ejemplo, de la Camila, que en su sede en Puente Alto impartió un taller de braille y de cultura ciega. Daniel también, que aparecía en la nota, y así como otros estudiantes han ofrecido talleres de lengua de señas para los funcionarios, profesores y sus propios compañeros. O sea, cómo vamos haciendo o dar testimonios en actividades y todo, como la Semana de la Inclusión, porque uno puede leerse también muchos libros y mucha literatura. Yo también soy psicóloga como la Stephanie, pero también hay otra cosa que es escucharlo de la primera fuente, si trabajamos con profesores, porque sin duda esto igual es un desafío desde el punto de vista pedagógico, y hay que hacer, de hecho los profesores lo que más sienten es que tienen todas las ganas, pero a veces faltan herramientas concretas, capacitación, formación. Pero yo creo que dentro de esta reflexión para nosotros ha sido fundamental no perder de vista al estudiante, porque el estudiante también está viviendo un proceso formativo integral, o sea, de tener amigos, de ir a todos los carretes, de tener algo que decir, de participar en la toma de decisiones sobre su propia vida, y el día de mañana además todas esas cualidades y experiencias lo ayudan a llegar mejor preparado al mundo laboral. Y Camila, ¿cuál crees tú que es el aporte también que tú le das a tu sala de clases, a tus compañeros? No solo tú, sino que cualquier persona en situación de discapacidad, el hecho de que la sala sea diversa también, ¿cuánto ganan todos? Wow, vaya pregunta. Mira, en realidad
Yo te podría decir más que nada todo, porque en mi curso hablamos mucho, por todo lo que me han comentado todos mis compañeros y la gente de Duoc cuando les pregunto exactamente lo mismo. O sea, mi pregunta hacia ellos siempre ha sido: ¿qué les ha parecido que yo esté con ustedes en la sala de clase? ¿Y qué te dicen? Me dice que yo soy lo mejor que le ha pasado en la sala de clase porque han aprendido mucho más de lo que ellos han pensado, que han visto un motor de superación y que se han dado cuenta de que la vida no puede ser tan negra como ellos la veían, que siempre hay alguien peor. Entonces siempre va a haber alguien que va a dar la pelea y que va a ayudar al resto a que siga adelante. Y yo creo que eso es bonito que te lo digan tus propios compañeros. Y con respecto a tu pregunta, ¿qué pienso yo que puedo brindarle? Yo creo que brindarles mi apoyo, mis habilidades y mis capacidades para que ellos también sepan que todo el mundo es diverso y que todos somos iguales. Lo único que cambia puede ser el color de los ojos o la forma de pensar, pero en general somos todos iguales. Todos con distintas capacidades, además. María José, ¿tienes algún acercamiento a algún familiar con discapacidad? La verdad, en lo particular de mi historia familiar, ¿No te no. ha tocado? No. ¿Y en tu caso, alguna vez habías tenido, Catalina, algún familiar? ¿Nadie? ¿No? ¿Compañeros de curso alguna vez a ustedes les tocó? No, no mucho. No mucho. No, por lo que veo, no. No mucho, ni profesores, ni No. nada de eso. Fue más en la experiencia profesional en Duoc en particular. ¿Tienes hijos, ¿Tienes hijos, María José? En camino, está aquí conmigo. ¿En serio? ¿Hombre o mujer? Sí. ¿Sabíamos ya o no? No estaba seguro todavía. Todavía no se quiere mostrar. Ya. Ok, no quería contar. Y cuando tú piensas en ese hijo, en esa hija, si viniera con alguna discapacidad, ¿qué país te gustaría que la recibiera? ¿Qué posibilidades te gustaría que él o que ella, que está todavía dentro tuyo, tuviera cuando naciera? O sea, obviamente yo creo un país como el que yo creo que estamos construyendo, donde la persona, antes de si es con o sin discapacidad, es ante todo persona, y todos tenemos una dignidad intrínseca por eso. Yo creo que también es muy importante pensar que todo el mundo tiene un talento. No hay nadie aquí que sea tan desgraciado que no tenga alguna habilidad, un talento, alguna cualidad que pueda no solamente cultivar para sí, sino también compartir con el resto. Entonces yo creo que esa mirada, independiente de lo grave que pudiera ser alguna discapacidad, siempre hay algo que se puede desarrollar y potenciar en la persona. Todos tienen derecho y están llamados a ser felices, entonces yo creo que eso es lo que me gustaría de todas maneras. Hay personas que no tienen ninguna discapacidad y que aún así no han logrado encontrar un camino, un proyecto de vida. No se les ve la silla de ruedas, pero la tienen. Claro. Esa es la única diferencia entre uno y otro. ¿Cuántos meses tienes acá? 4. 4. Déjame concentrarme. Es niña. Es que a veces la chunto, pero me tendría que concentrar más. Para ir cerrando también, Stephanie, ¿por qué psicología y cuánto también sientes tú que se va ligando esa carrera que tú escoges también con el tema de la discapacidad? Bueno, ¿Cuál es tu sueño? yo elegí psicología porque yo trabajo en las playas haciendo trenzas de macramé y conchita y cosas Es que, así. nótese que lo que tienes en tu pelo lo hiciste tú misma. O sea, lo que ella tiene, no es que se tiñó el pelo, no. Es como lana, hilo, Hilo, ¿cierto? hilo. Es lana, hilo, y ella se hizo cada una de las trenzas que te están viendo ahí. Bueno, y siempre cuando yo camino en la calle o cuando trabajaba, la gente me hablaba y me contaba cosas y siempre he querido como saber que, al principio este era el plan, qué pensaba la gente, cómo pensaba y todo, saber como la mente humana. Al principio era eso. Y yo quería estudiar historia, pero no quería ser profesora porque no me gustaba, mi mamá es profesora. Y después empecé a averiguar más y me di cuenta que es una carrera que tiene todas las ramas como del
es bien amplia, entonces tiene como parte humanista, parte científica, tiene un poco de matemática por ahí, y a mí me gustaban todas esas partes, como ese conjunto de cosas. Y me fui dando cuenta, bueno, yo pasé a tercero, y me he dado cuenta que me gusta mucho el área educacional, por lo mismo de mi experiencia que viví en la educación, para poder aportar, no sé, con el cambio un poco en los colegios, desde la base como desde los jardines, para poder cambiar un poco la educación y que sea más diversa, de que se acepte a todo tipo de gente y que se entienda de que somos todos diferentes, pero que todos tenemos que tener la igualdad de condiciones y de derechos. Nada más que hacer, pues así se cierra el programa, no tengo nada más que agregar, salvo decirle tanto a Stephanie, a Catalina, a María José y a la Camila, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Claro, falta mucho, sí, pues es cierto, falta mucho, todavía hay miles de niños, de niñas que ni siquiera están en los colegios porque están en situación de discapacidad. Todavía con suerte llega el 1%, o sea, llega a recibirse el 1% de las personas con discapacidad de la educación superior. Estamos en pañales en Chile. Y uno dice, es tan largo, falta tanto, ¿para qué sirve? Bueno, las utopías también, que se tienen que hacer realidad algún día, sirven para eso. Se avanzan y se alejan. ¿Y para qué sirven entonces? Preguntaba alguien. Para eso, para caminar, para empujar el horizonte y para algún día llegar a tocar ese horizonte cuando todas y todos estén en las salas de clase. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. Chao.